Bueno, los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo se suelen denominarse como el discurso escatológico de Jesús. Es la enseñanza del Señor Jesucristo acerca de su venida, de su segunda venida. Y cuando en tiempos como estos que estamos viviendo se suceden las catástrofes naturales y las guerras y todo este tipo de cosas, los cristianos, a la luz de este texto que ha leído Marifran y todo el contexto de estos capítulos, nos preguntamos, ¿no?, si acaso es que esta venida está cerca, es inmediata, es para ya mismo. La palabra de Dios enseña de forma cierta que el Señor Jesucristo regresará. Esa es la verdad que da sentido a toda la historia de la salvación, que Él vuelve, que volverá no como un cordero manso y humilde, que dispuesto a dejarse sacrificar, sino que ahora lo hará como león de Judá, es decir, con toda autoridad y poder, que vendrá y vendrá para juzgar, con juicio justo, y para establecer su reino de manera definitiva y de manera eterna. Y estas certezas deben modelar nuestra esperanza futura y deben modelar también nuestro vivir presente, y deben hacerlo como iglesia y deben hacerlo también en cada uno de nosotros de manera individual. Los capítulos 24 y 25 no los hemos leído al completo, son muy extensos, no son fáciles de entender porque además todos los estudiosos advierten de que en estos capítulos se entremezclan profecías que tienen que ver con dos situaciones. Una, la que anuncia la destrucción de Jerusalén, que se produjo en el año 70, años después de esta declaración, y hay profecías que tienen que ver con ese acto, y hay otras que tienen que ver efectivamente con el final de la historia humana y con la segunda venida del Señor Jesús. Tenemos una certeza: Jesucristo regresará, la historia le pertenece a Él, y ahora hablaremos de esto, y lo que ya es más incierto son los detalles acerca del cómo y de la sucesión de los acontecimientos. No tenemos mucha información, porque no la necesitamos. Decía San Agustín que la Biblia se ha escrito para decirnos cómo ir al cielo, no cómo es el cielo. Y de la misma manera podríamos decir pues, que estas palabras están hechas para advertirnos que el Señor Jesucristo viene a juzgar y viene a vencer. Pero no tenemos muchos más detalles. Y lo cierto es que los más interesados en estas cosas pues tropiezan, o sea, tienen que batallar con el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, donde se habla del milenio. Y a cuentas del milenio, pues no pocos debates y discusiones acerca de cómo será la sucesión de los acontecimientos. Algunos entienden que este tiempo que vivimos pues irá avanzando, diríamos, de mal en peor, que las cosas estarán cada vez peor, habrá más guerra y habrá más dificultades y habrá más catástrofes y más pecado, y finalmente el Señor Jesucristo vendrá, establecerá ese milenio, 1000 años de gobierno sobre la tierra, de paz, de armonía, de gobierno suyo, y luego el juicio y la eternidad. Y quienes así lo entienden, pues se les da en llamar premileniaristas, ¿vale? Pero luego están los que piensan que no, a la luz del mismo texto, y dicen, nosotros lo que vemos es que al revés, no es que las cosas irán de mal en peor, sino que en la medida que el Evangelio se extienda en las naciones, en la medida que el Evangelio vaya aprendiendo en la vida de las personas y de los pueblos, pues al revés, lo que habrá es un tiempo creciente de progresiva justicia y de rectitud, que desembocará en ese milenio perfecto, después de lo cual
vendrá el Señor Jesús y tendrá lugar el juicio. Y estos se llaman postmileniaristas. Y todavía hay un tercer grupo de personas, y todos a la luz del mismo texto, que dicen, no, a ver, en realidad es un poco de cada uno de los otros, porque esta vida necesariamente irá de mal en peor, y el pecado producirá cada vez más ruina, y más desolación, y más catástrofe, y finalmente vendrá el Señor Jesucristo, establecerá el juicio y la eternidad sin más cosas de nada, ¿no? Y entonces son amileniaristas, no ven la realidad de ese milenio en un sentido físico. Hay cristianos para quien definir cuál de estas opciones es la correcta les parece fundamental y estudian y leen, y interpretan y miran y sobre todo discuten y se enfadan con otros y descalifican a los que ven de otra forma y todo eso. En lo personal yo reconozco que es un tema que la verdad no me ha preocupado mucho. Tengo mi criterio, pero no le importa a nadie, porque como hay varios y todos tienen sentido, pues tampoco es el caso, ¿no? Yo a veces, pero cuando he visto, iglesias que se dividen y conflictos entre hermanos y peleas, pero gordas y descalificaciones grandes y todo, a mí me da ganas de decir, a ver, que esto del milenio, esto a mí me suena como el debate, ahora ya no, pero cuando íbamos a la mili, que suena lo de la mili, el milenio, a mí me suena un poco eso, ¿no? Yo hice la mili y luego de hacer la mili me declaré objetor. O sea, he vivido siempre una contradicción permanente, pero... Y era como cuando la gente discutía si había que casarse antes de la mili o esperar a después de la mili o durante la mili o no hacer la mili o no casarse, no sé. Cuando contemplamos esta cuestión, y esta es una cuestión relevante porque es lo que da sentido a toda la fe, nosotros tenemos que afirmar que una cosa es cierta. El Señor Jesucristo volverá. Y además, Él mismo nos ordena que lo recordemos con frecuencia. Uno de los propósitos de la Santa Cena, de la mesa del Señor, del partimiento del pan, como quiera que le llamemos, es esto, ¿no? Recordar que el Señor viene. No recordamos solo un cuerpo roto, una sangre derramada, una muerte. Anunciamos una resurrección. Si falta ese elemento, esto sería dramático. Así que, aún en la participación de la mesa del Señor, recordáis, dice el apóstol Pablo, hacedlo y recordad que el Señor viene hasta que el Señor vuelva, porque Él vuelve, ¿no? De manera que, y esto quizás es uno de los elementos más importantes, ¿no? Que la monotonía de los días, la sucesión de los años, de circunstancias que van y vienen parecidas, no deberían robarnos la expectativa del regreso de Jesús. Lo hemos leído antes, en el capítulo 24. Dice el versículo 37. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. ¿Los días de Noé qué pasaba? Pues cuando el diluvio, ¿no? Pues la gente estaban comiendo y bebiendo, casándose, andándose en casamiento. Es decir, bueno, lo de siempre ha sido así, siempre será así. Al final la historia la hacemos nosotros y esto va y viene, pero bueno, cambian las cosas, pero esto siempre será así. Y lo que dice el Señor es, no, y no entendieron que aquel anuncio iba en serio hasta que realmente vino el diluvio, ¿no? Y así será también la venida del Hijo del Hombre. Y de hecho, el apóstol Pedro escribe en la segunda epístola, porque algunos cristianos entendían que el regreso del Señor Jesucristo iba a ser inminente, le vieron ascender al cielo y como anunció que volvería, dijeron, esto es cuestión de días, así que estaban, bueno, algunos ya sabéis, se lo tomaron tan a pecho que dijeron, pero ¿para qué vamos a trabajar? ¿Para qué vamos a cotizar a la seguridad social? Si no nos va a llegar la jubilación, porque el Señor viene enseguida. Y el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses y le dice, que el que no quiera trabajar, que no coma. A ver, espabilando, ¿vale? Una cosa es esta expectativa, otra cosa es holgazanear.
Y el apóstol Pedro dice, mirad, no, entended la cosa. Y en la segunda epístola leemos esto, amados, no ignoréis que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, aunque algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que vivimos el día a día, vivimos las cosas de cada día y atendemos las tareas y los deberes y las responsabilidades que todos tenemos cada día, pero hay una expectativa de que, aunque hasta ahora todo ha sido así, esto un día dejará de ser así. El día que el Señor Jesucristo lo decida. Y eso tiene algunas implicaciones importantes. Mirad, una, por ejemplo, es que la historia del mundo no está en manos del azar. Decía Einstein que Dios no juega con los dados. A ver lo que sale. Y no quise enrollarme más de la cuenta, pero vivimos en una sociedad de verdad donde se siembra el miedo continuamente. Todo va mal. No sé si veis, yo veo solo los titulares en la prensa, ¿no? Pero 20 cosas que siempre hemos hecho mal sobre la comida. Yo decía, ay, Dios mío, ¿no? 20 errores que cometemos cuando nos duchamos. Y no, lo veis vosotros seguro, ¿no? O sea, 36 libros que debes leer antes de morirte. Y luego esta sensación continua, ¿no? 500 productos que comemos todos los días y producen cáncer. Pero, bueno, se puede tomar, pero es un martilleo continuo. Y luego están las amenazas reales. Y Putin se pasea por los parques con el maletín de la bomba atómica en la mano. Y el otro tiene tal. Entonces, una sensación permanente de pánico. Es que, ay, Dios mío, ¿qué nos puede pasar? Es que cualquier día esto revienta. Un momento. La historia ni es un caos, ni está en manos de 4 piraos, ni depende del azar no. La historia pertenece a Dios. Él es el Señor de la historia. No es una cuestión meramente espiritual en el sentido de algo que pasa dentro de mí, yo con Dios y Dios conmigo, pero luego la historia y el mundo va por... No. Él es el Señor de la historia, está en sus manos. Así que esa sensación a veces de incertidumbre que se convierte en angustia, eso no deberíamos permitirlo. La historia es lineal, tiene todo un recorrido, es una secuencia de acontecimientos, todos ellos en las manos de Dios y que apuntan a la victoria de Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Eso dice Apocalipsis. No os perdáis en los 27 ojos y las 15 trompetas y los cuernos y las figuras. Bueno, tenéis tiempo, está bien, muy interesante, pero no os perdáis en esos detalles, porque el mensaje central de Apocalipsis es que la historia está en manos de Dios y del Cordero, y Él es el Señor de la historia. Y todo lo demás debería pasar a un segundo lugar. No solo es que el Señor Jesucristo viene, es que viene a juzgar. Está establecido, dice la epístola a los Hebreos, está establecido, será así para los hombres que mueran una sola vez. Nietzsche no tenía razón y las religiones orientales tampoco. Lo del eterno, eso sí que es un mito, el eterno retorno. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y eso... Antes de otra vez de entrar en pánico, ¿no? Toda esa imaginería que tenemos metida en la cabeza, pues claro, la Edad Media, donde la gente no sabía leer ni escribir, pues las cosas se las explicaban pues con las tallas y con todo lo que se ponía en las iglesias y tal. Y uno lo mira, claro, ni los autores de cine de terror ni nada, ni de lejos se parece a lo que se ven en esas figuras, en esos retablos, la gente ahí retorcida entre las llamas, los otros machacándoles, un espanto. Pero el juicio de Jesucristo, que es definitivo,
significa la victoria del bien, la victoria de la justicia, la victoria de la verdad. Kant, un filósofo muy importante, él entendía que no se puede demostrar la existencia de Dios, pero lo que sí era evidente era la necesidad de la existencia de Dios. Es necesario que Dios exista, porque es necesario que alguna vez se haga justicia. Y en este mundo la justicia no aparece por ningún sitio. Pero como hay un clamor profundo en el corazón humano por la justicia, decía él, pues es necesario que haya una respuesta a ese clamor. El juicio de Jesucristo. Los reinos del mundo, dice Apocalipsis, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cuando a Jesús se le declara Rey de reyes y Señor de señores, es esto lo que se dice. El triunfo de la verdad y el triunfo de la justicia. Y por eso nosotros, en medio de tanta noticia inquietante, de tanta amenaza, de tanta cosa, algunas reales, muchas figuradas, porque además el miedo, nota a pie de página que no viene al caso, pero el miedo enriquece a unos cuantos, que tampoco penséis que esto es todo casualidad, pero bueno, no es el asunto. Nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Como dice esta amiga, nosotros nos tememos lo mejor. No pueden robarnos eso. No deberían. Claro que hay ya en esta vida experiencias terribles y para todos nosotros la enfermedad y el sufrimiento físico y la muerte, nosotros lo vivimos como una... En fin, yo lo vivo con inquietud, ¿Será que no soy muy espiritual? Bueno, la Biblia dice que es nuestro mayor enemigo, o sea que verlo así tampoco debe estar muy equivocado. Pero aún teniendo eso delante, nosotros miramos más allá. Cielos nuevos y tierra nueva, una realidad eterna, perfecta, que está en las manos de Dios. Todas estas cosas son certezas. De los detalles podemos debatir eternamente. A mí es cierto, siempre me ha interesado más, me ha hecho pensar más y claro, por eso supongo que es lo que más he compartido acerca de la segunda venida de Jesucristo. Lo que más me ha interesado es el mientras tanto. No cómo será, no, sino ¿y mientras qué? Mirad, esto a veces puede parecer que hablo con demasiada ligereza de la teología y del estudio. No es el caso, hombre, yo algunas cositas he estudiado también, ¿no? Pero es verdad que a veces los caminos, la forma que entendemos las cosas afecta después al mientras tanto, ¿no? Si nosotros creemos que necesariamente, es una opción, pero si creemos que necesariamente las cosas tienen que ir de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, porque eso es lo que así lo interpretamos, otros no, pero bueno, nosotros sí, y nosotros siempre tenemos razón. Pero si interpretamos que todo va a ser necesariamente, tiene que ser de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, entonces, ¿por qué oramos por la paz? ¿Por qué oramos que acabe la guerra entre Rusia y Ucrania? En fin, a veces habría que darle dos vueltas a las cosas que hacemos sin pensar mucho. Porque si tú estás convencido, porque de verdad lo has estudiado, no es porque tal, pero bueno, que todo tiene que ponerse peor, 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 porque entonces vendrá el Señor, pues entonces, bienvenidos los males. Cuanto peor, mejor. No digo alegrémonos de las guerras, pero... ¿no? Que, bueno, esto es buena señal. No percibís, aunque no sepamos mucho de teología, ¿no percibís que eso no suena bien? Que hay algo ahí que puede parecer muy coherente, pero que no encaja. O a lo mejor no lo habéis pensado nunca, ¿no? A unos hermanos dicen, no, nosotros predicamos el Evangelio, el arrepentimiento de las personas y,
El hecho de que el mundo sufra cada vez más, pues señal evidente de que el reino de Dios se acerca, ¿no? Pero claro, el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, le dice y le exhorta a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es decir, no vamos a entrar en debate sobre esto, pero no necesariamente requerimos de que las cosas vayan horriblemente mal para que el Señor venga. Y por eso, aunque sabemos que este mundo siempre será imperfecto, y aunque desde luego no esperamos paraísos en la tierra, ni mucho menos, no dejamos de pedir que la misericordia de Dios se exprese aliviando la miseria y el dolor y el sufrimiento de la humanidad. Porque además, eso que a veces se dice, ¿no?, que estas cosas, mira, sirven para que la gente se vuelva a Dios. A mí eso me parece una manera horrorosa de hacer que la gente se vuelva a Dios. Pero es que además no es verdad. En el sufrimiento hay personas que se dan cuenta de su condición y buscan a Dios. Pero en el sufrimiento hay personas a quienes el sufrimiento les hacen más duras, más rebeldes y rechazan con más vehemencia a Dios. Hemos de pensar un poquito. Quizás al final esta sea tu conclusión y si está meditada y considerada y tú crees que es bien está, pero pensadlo dos veces porque las dos cosas a la vez no se pueden dar, ¿no? Cuando pensamos en el mientras tanto de la venida del Señor, hay cosas que yo creo que se expresan con claridad tanto para la Iglesia como para cada uno de nosotros. La Iglesia, mientras tanto, está llamada a proclamar la reconciliación con Dios a través de Jesucristo por medio de su sacrificio. Y está llamada también a encarnar en su manera de vivir y de estar en medio del mundo lo que esto significa. Es decir, ser sal de la tierra, luz del mundo, una ciudad sobre el monte que se vea con claridad y que exprese a Dios. El Evangelio es un Evangelio de salvación. Eso es así. Jesús es la respuesta del amor de Dios a la necesidad del mundo. Y todo el Nuevo Testamento ese es el eje central. Juan el Bautista, recordáis, cuando ve a Jesús dice, he aquí el Cordero de Dios que quita las guerras. No, que quita el pecado del mundo. Y Jesús mismo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo enseñaba, dice en el primer credo de la Iglesia, aparece en el capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios, que Cristo murió por nuestros pecados, no por el progreso social, no, por nuestros pecados. Este es el elemento central. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice Pablo a Timoteo. Y el apóstol Pedro, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y Dios nos amó a nosotros, dice el apóstol Juan, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De manera que no hay mensaje de la Iglesia que no pase por el anuncio de la reconciliación con Dios en Jesucristo. Es más, en Jesucristo no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esta sigue siendo la palabra que necesitan escuchar nuestros semejantes, toda la humanidad. Pero este mensaje y este anuncio hay que demostrarlo y hay que encarnarlo, hay que hacerlo carne visible, tangible.
La misión de ser sal y luz se dirige a todas las necesidades de la existencia humana, a todas. Hay un estudioso de la misión que dice, bueno, ¿y por dónde comenzamos? Porque hay necesidades físicas, espirituales, mentales, sociales. Y él imagina, muy interesante ese gráfico, ¿no? Las necesidades humanas como si fuera una gran telaraña, de estas así, todo engarzado. Y él viene a decir, pues da igual por donde comiences, porque todo está entrelazado. Y si tú te acercas a personas que están muriendo de hambre, pues probablemente tendrás que comenzar dándoles de alimento. Y si tú te encuentras con una persona quebrantada por la soledad, pues tendrás que proveer de compañía. Eso, o sea, si da igual, si es que el Evangelio alcanza todas las necesidades de la existencia humana, empieza por lo más urgente. Eso sí, necesariamente ese acercamiento y ese mensaje, eso estará incompleto mientras no presentes esa cruz donde el Hijo de Dios ha pagado todas tus culpas y te ofrece la reconciliación, las buenas nuevas del Evangelio, la cruz, la resurrección, el perdón de los pecados, el don de la vida eterna. Eso ha de estar necesariamente ahí, porque si no quedaría incompleto, pero sin perder de vista que estamos ante una realidad global de personas globalmente necesitadas en todos los aspectos de la vida. El Evangelio tiene que mostrarse y encarnarse en todos esos elementos, a condición de que nunca falte este elemento central. Y eso que vale para la Iglesia, vale para mí. Vale para mí. ¿Cómo vivo yo en la expectativa del regreso del Señor? ¿Cómo vivo yo mientras tanto? Yo en lo personal, sinceramente creo, respeto en cuanto a la percepción del Evangelio en estos detalles de la segunda venida, como en otras cuestiones que siempre hay debates sobre un tema y sobre... Yo respeto todas las posiciones porque entiendo que todas tienen su argumentación, se pueden defender, yo tengo la mía, pero a condición de que la gente sea coherente. Eso sí. Yo lo que francamente me sorprende es personas que parece que viven ya casi en el más allá. El Señor viene y todo. ¡Qué bueno! No dicen que bueno, pero no sé cómo lo dirán, pero todo esto que viene, qué mal, que todo esto que está mal, esto que el Señor viene, aleluya, el Señor viene. El Señor viene. Entonces, tío, te cambias de casa cada 4 años, estás procurando tu seguridad material, estás anclado aquí a esta vida. Oye, pues si estás tan pendiente de la segunda venida, si esto va a ser inmediato, que ya llega, ¿qué forma de vivir es esa? Anclando y buscando a toda costa seguridad en lo material y en lo humano y todo. ¿Entonces? ¿Pero qué es lo que estás esperando? El Evangelio en esto no ofrece dudas, dice que nos llama a vivir, ¿recordáis? Como extranjeros y peregrinos, precisamente porque estamos en esa expectativa. Antonio Machado diría, ligeros de equipaje. Tú estás viviendo en la expectativa de que el Señor viene, de que todo esto va a dejar de ser porque es imperfecto, limitado, está manchado por la injusticia y por el mal y todo eso, y vamos a algo infinitamente mejor. Chico, no se nota mucho, Entonces, si realmente calara en nosotros esta expectativa de provisionalidad a la luz de algo perfecto que vendrá, no sabemos cuándo, puede que, ya lo sabéis, seamos nosotros quienes vayamos delante del Señor, pero si todo eso va calando, entonces deberíamos andar por la vida con equipaje de mano. En el aeropuerto a veces uno dice, Dios mío, pero ¿cómo pueden llevar tantísima maleta, ¿no? ¿Y cómo habrá podido despegar el avión con esta gente que va con el carro y llevan 8, 10 maletones enormes? Claro, es que vienen o van a instalarse. Pero el que está de paso, el que se sabe de paso, va con una maleta de mano. No necesita más. Vivamos en este siglo, en esta vida, sobria, justa y piadosamente.
El Espíritu de Dios nos tiene que ayudar a cada uno a aplicar este principio a nuestra circunstancia particular. Yo no puedo juzgar al de al lado, eso no es asunto mío, ¿no? Pero lo que a mí toca, descubrir qué significa vivir ligero de equipaje, atento a esta venida del Señor o a mi encuentro con Él. Y por eso también aprender, y esto sí lo dice con claridad el Evangelio, a vivir vidas extrovertidas, no contando chistes, ¿no? Sino literalmente extrovertidas, vertidas hacia afuera, no volcadas sobre nosotros mismos, no centradas en nuestro propio bienestar, en nuestra propia satisfacción. Muchas de las espiritualidades que andan por aquí hoy en día, tengo que hablar de eso en la escuela dominical. O sea, no digo que vengáis, pero vamos, que es un anuncio. Pero muchas de las espiritualidades, su lema es sentirme bien, que me hagan sentir bien. Pero el Evangelio no tiene esto en mente. Invita al revés, a vidas volcadas hacia afuera. De forma que tanto el anuncio del Evangelio como su encarnación, que son tareas de la Iglesia, tienen que ver conmigo. Las personas a mi alrededor, muchas de ellas solo podrán saber de Jesucristo si yo les digo algo de Jesucristo. A mí siempre me agobia, ¿no? Si salimos a veces de unos días de vacaciones o así, ¿no? Te tropiezas con gente que nunca más te vas a encontrar, como solemos ir a pueblecillos por ahí perdidos de la montaña y eso. Y lo aprendí de un pastor, siempre llevar unos cuantos Nuevos Testamentos en el coche, ¿no? Y dejarlos. Para eso no hay que ser Billy Graham ni gran evangelista. Les entregas un Nuevo Testamento. Nunca me han rechazado uno, ¿vale? Toma, esto es un regalo. A veces, de ahí de madrugada, paras en una gasolinera y pones tal, y a la que vas a pagar, pues toma, esto vas a estar aquí toda la noche, pues aquí tienes para leer, ¿no? Es decir, no hace falta eso, ser grandes predicadores, es simplemente la conciencia de que las personas con las que nos encontramos, sobre todo con las que nos encontramos solo una vez, pues darles la oportunidad de que conozcan del Señor. Entonces, pues ahí está su palabra, algo, ¿no? Pero de la misma manera, esas personas, y sobre todo las que sí que me rodean habitualmente, necesitan palpar el amor de Dios. Y en eso deberíamos esmerarnos. A veces bueno, el Señor viene, esto ya no tiene arreglo, el Señor viene. No tiene arreglo. Es una cuestión de actitud de corazón. A eso se refería Martin Luther King con aquello, ¿no? Lo habéis oído 1000 veces, ¿no? Aunque supiera que el mundo se ha de acabar mañana, aún así plantaría un árbol. Y algunos dicen que Jerez era ecologista. Digo, de verdad que... Pero cuánto ignorante con título hay por ahí, ¿no? No, tenía que ver con esto. Ya lo sé. Esta humanidad no tiene arreglo. Y aquí todo será imperfecto. Y además esperamos algo distinto que Dios... Pero el dolor del que está a mi lado me duele a mí. Y yo me conduelo y entonces extiendo mi mano de misericordia. Hay un texto, a mí me parece conmovedor, lo escribió don Samuel Escobar hace unos años, ¿no? Y lo voy a leeros, mirad, dice, ¿qué ha hecho el cristianismo por el mundo? Esa es la pregunta que muchos nos lanzan como una bofetada al rostro. Y dice él, resulta emocionante pasar revista a la historia y comprobar que algunas de las mejores instituciones y realizaciones humanas tuvieron a fervientes cristianos como precursores. La enfermería, la escuela popular, la universidad, la Cruz Roja, la lucha por la alfabetización. Y él, nacido en Perú, dice, pues también conoce Latinoamérica, las escuelas normales en Argentina, en Brasil, en Chile, la medicina rural en el Perú, la protección a los indios en diferentes... Tienen raíces evangélicas. Dice, es verdad, estas realizaciones
no tienen valor para algunos apocalipsistas, llama él, ¿no? Apocalipsistas evangélicos. Para ellos más vale los predicadores que reúnen masas y producen resultados, dice entre comillas. Pero yo doy gracias a Dios por las maestras cristianas británicas y peruanas cuya visión del reino incluía la responsabilidad de dar buena educación a un puñado de niños peruanos en un rincón del sur del Perú. Así se formó este gran teólogo y este gran hombre de Dios. Él es nacido en Arequipa. Y estas mujeres cristianas, convencidas que el mundo no tiene remedio, aún así ofrecieron sus vidas en servicio a aquellos niños, entre ellos ¿no? Cuando el conformismo disfrazado de realismo o espiritualizado nos diga que de nada vale intentar cambiar el mundo, podemos responder que por el solo hecho de ser fieles a Cristo ya lo estamos cambiando y que toda nuestra acción, como toda nuestra vida, la vivimos a la luz de la esperanza del reino de Dios. Y yo quisiera ir concluyendo llamando vuestra atención sobre un detalle, no es para añadir ahora más polémica, tal, pero mirad qué interesante. Los capítulos 24 y 25 de Mateo hablan acerca de las cosas del final, ¿vale? Pero luego llega el capítulo 25 y después de hablar de la venida del Señor y la parábola aquella de las 10 vírgenes que iban con el aceite, que se durmieron, que todo eso, a continuación Jesús presenta la parábola de los talentos. Oye, eso es muy interesante. El Señor viene, todo esto dejará de ser, y ahora vamos a algo perfecto. Pues ya está, celebrémoslo. No, entonces Jesús dice, no. Y entonces voy a contaros una historia. Y uno dice, pues no tiene nada que ver con esto. Voy a contaros una historia. Es la historia de un hombre que tenía unos siervos, marchó lejos y les dio unos talentos. Y les dijo, producid con esto. O sea, algo hay que hacer mientras tanto. Pero lo más asombroso es que después de la parábola de los talentos presenta una profecía que, sobre todo a nosotros los evangélicos abanderados de la gracia, siempre nos desconcierta. Porque entonces cuando dice, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todo eso y tal, entonces vendrán todos delante de él, ¿recordáis? Pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda, y a los que están a su derecha les dirá, venid benditos de mi Padre, heredad el reino, esto es lo que había prometido, porque tuve hambre y me disteis de comer. ¿Y eso? Porque tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y los justos dirán, pero ¿cuándo te vimos así? Y el rey les dirá, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. No vamos ahora a discutir, claro que la salvación es por gracia, no tiene nada que ver, pero no tiene nada que ver con esto, pero entonces algo tendrá que ver. ¿Veis? Volvemos al mientras tanto. Esta es la expectativa. El Señor Jesucristo, Él es el dueño de la historia le pertenece y viene para juzgar y debemos reconciliarnos con Dios ahora que hay tiempo para esto, porque el retardo para nosotros no es sino una expresión de la misericordia de Dios, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, ¿no? Y esa es nuestra expectación. Pero mientras tanto, anunciamos el Evangelio, y ya lo veis, lo encarnamos también. ¿Cuántas maneras prácticas de ser sal que frena la corrupción, de ser luz que alumbra, y cuántos círculos humanos y cuántas áreas de necesidad a nuestro alrededor?
Y con esto termino. En fin, yo, aunque tuviera 40 años, que no los tengo, yo creo que la Iglesia debe comenzar otra etapa, también en diferentes áreas y también en el pastorado, porque ahora mismo uno se abochona. Yo hablo casi con cualquiera de los jóvenes que hay en la Iglesia y uno se avergüenza ya, pues Dios mío, aquí todos son premios Nobel de algo. O sea, que nunca hemos tenido, como Iglesia Evangélica en España, una generación tan impresionantemente preparada. Pueden ir por cualquier rincón del mundo, o sea, ¡cuánta capacidad! Y yo digo, ¿y por qué no han salido más misioneros de nuestra Iglesia? Misioneros en el sentido genuino de la palabra, ¿no? Es decir, que proclaman el Evangelio y lo expresan. Estamos orando por algunos misioneros, ¿no? Pues hablábamos antes de Juan y... ¿qué? Se me ha vuelto a olvidar. ¿Quién? Daniela, ¿no? Bueno, tenéis que ver el currículum de esta cría, que tiene 27, 28 años. Esta mujer es, buscad, ya os daremos los datos, es conocida en Colombia, es todo un personaje. Y se marcha a 5 horas en moto de Nairobi para llegar al rincón donde está ese lugar con esos niños. No van a salir en los periódicos. Oramos por esa otra joven que está en el sur de México, una zona ahí entre indígenas, una zona difícil, porque está empeñada en que puedan leer lo esencial del Evangelio en su propio idioma. La otra joven que está ahí en la Sierra del Perú atendiendo a niños que son abandonados. Tenemos Juan Sima sosteniendo un colegio para 700 niños en Guinea Ecuatorial. Entonces, y de los nuestros, es decir, volvemos a la parábola de los talentos, ¿no? Ahí está. Tampoco quiero agobiaros, pero a quien se le da más, también se le espera más, ¿no? Manejas idiomas, te puedes mover por el mundo entero, tienes habilidades manuales, estudios universitarios, puedes tener una proyección tremenda. ¿No has pensado en esa posibilidad? Bueno, yo no soy un evangelista de estos que van por las calles predicando, ¿no? Encarna el Evangelio en algún rincón de este vasto planeta donde las necesidades humanas se multiplican de 1000 maneras y donde hay algo práctico que tú puedes hacer para mostrar el amor de Dios. Al final, los capítulos 24 y 25 de Mateo, el énfasis que tienen es la necesidad de estar alerta y de estar activos en la obra del Señor. Mi invitación es que busques, ¿no?, la voz del Espíritu del Señor para discernir su voluntad para tu vida. Eres joven, eres mayor, estás jubilado, estás empezando a estudiar, tienes... precisamente porque el Señor viene, el reino de Dios viene, aunque ya está anticipado entre nosotros, pues vivimos para anunciar el reino y para encarnarlo. Mira lo que tienes en las manos. Una vez me invitaron a dar una... Ya ves, bueno, sí, tenía sentido, ¿vale? A dar una charla en la Escuela de Enfermería en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Bueno, para hablar de esto, del prójimo, de todo eso, ¿no? Y yo les dije, casi todos eran chicas, ¿no? Digo, a ver, vamos a hacer una cosa. Miraos las manos. O sea, en serio, o sea, miraos las manos. Porque, o sea, esas manos, en los próximos años, van a hacer muchísimo bien a muchísima gente. Dios mío, son tesoros. Tú también tienes elementos muy valiosos en tus manos con los que puedes bendecir a mucha gente en el nombre de Jesús. Puedes vivir para ti. Puedes vivir para tu desarrollo profesional y para tu currículum. Y si es lo que Dios quiere, así es como vivirás para el reino. Pero al menos considera la posibilidad, presta atención
por si todos esos talentos que Dios ha puesto en tus manos, quisiera que los invirtieras en la vida y en el bienestar de otros. Y si escuchas algo de Dios en esa dirección, entonces sé obediente. Si quieres ser feliz, si quieres sentirte realizado en esta vida, discierne la voluntad de Dios para ti y síguela.